Muy buenas tardes, amigas, amigos de mi blog. Doy inicio al número 11 de mis cuadernos de a bordo. La semana habrá estado marcada por el desenlace, o se prefiere por la consumación del desenlace de la batalla de Alepo, que ya anuncié y por la cual brindé en mi vídeo anterior. La batalla de Alepo, desenlace, la victoria de las tropas del régimen de Bashar al-Assad tiene una significación en alcance histórico sin la menor duda. Y en las últimas entradas de mi blog la he venido comparando con la guerra civil española, la guerra civil siria. Y pienso que sobre todo se podría comparar la batalla de Alepo con la toma de Badajoz, por la doble circunstancia de tratarse de dos asedios, aunque en el caso de Badajoz solo durase un día, pero es cierto que en vísperas de la toma de Badajoz la ciudad estaba ya completamente cercada por las tropas nacionales, y la segunda circunstancia es por tratarse de dos asedios en los que los asediados utilizaron conscientemente a la población civil de rehenes y de escudos humanos, como sucedió en Badajoz y como ha sucedido ahora en Alepo. Y la semana en el plano de la política nacional habrá estado también marcada por el repuntar de la polémica sobre la ley Mordaza, que la izquierda vuelve ahora otra vez a la carga, queriendo, no sé qué nombre utilizan, suprimirla, sustituirla por un nuevo proyecto de ley que está fabricando la izquierda en el Congreso de Diputados, y lo que se merece, por supuesto, un comentario en este blog. La ley Mordaza es una ley inseparable del contexto en el que se fue fraguada y promulgada. El contexto de las primaveras árabes, de la eclosión de la indignación callejera en España, y desde ese punto de vista pues tiene una explicación histórica, es decir, es inseparable del contexto histórico en el que habrá visto la luz. Y luego además la ley Mordaza, en los puntos que más se le están criticando por parte de la izquierda, pues la verdad es que son unas críticas que tienen réplica fácil, sobre todo si se ha vivido por encima de los Pirineos y se conoce un poco, incluso por propia experiencia, como es mi caso, cómo se las gastan por encima de los Pirineos, concretamente en Bélgica, en materia de identificaciones, en materia de registros y en materia de, no digamos en materia de detenciones. Es decir, y lo cual tiene juicio, se merece el juicio que hay que pagarle, es decir, y ahora además en el contexto de la lucha antiterrorista, pues esas medidas se ven agravadas en países que han sufrido directamente en propia carne la agresión terrorista, como es el caso de Bélgica y de Francia. Y digamos que en materia de, ya digo, de registros e identificaciones en la vía pública, pues la verdad es que hay que ver el contexto en el que la ley se produjo, es decir, de
la serie de jornadas subversivas y de agitación que jalonaron los últimos 5 años de nuestra historia española a partir de la eclosión del 15M y que tuvo su punto álgido de expresión en la jornada del 25 de septiembre de 2013 de la toma o ocupación del Congreso y los incidentes que la jalonaron y que se sucedieron tras el final de la ocupación propiamente dicha. Toda una zona de Madrid salpicada de incidentes violentos de guerrilla urbana y luego en otras jornadas que se sucedieron más tarde, operación de jaque al rey y la gran manifestación gigantesca de Colón, entre Colón y la Puerta y la Glorieta de Cibeles, y bueno, aquello fue una explosión de nuevo de violencias y de amenazas y con cerca de un centenar de policías heridos, pero ¿en qué país de Europa se ve eso? Es decir, ¿en qué país vivíamos los españoles? Es lógico que la ley de seguridad ciudadana viera la luz. Y como digo, pues parece una ley perfectamente justificable, perfectamente explicable y habida cuenta además que la amenaza la amenaza insurreccional disminuyó progresivamente, pero no ha desaparecido en modo alguno. O sea que espero y deseo que el gobierno actual no ceda ante el chantaje. Con vistas sobre pretexto de sacar adelante la legislatura, que vayan poniéndose de rodillas, no utilizo otra expresión más cruda, que se vayan poniendo de rodillas en materia de ley ciudadana, en materia de educación, como ya lo han hecho, en otra serie de... Mientras que las conquistas que tienen del pasado, como la ley de la memoria histórica, parece que sean inamovibles. Y otra noticia que habrá marcado la semana española lo es un obituario, la muerte de alguien que aquí a muchos no os dirá nada y a otros en cambio sí. Y se trata de la muerte de Ceferino Maestú. Válgame un santo de palo, dice uno de los personajes de Luces de Bohemia ante aparición de personaje Max Estrella y que tiene una aureola de santidad en el mundo aquel de la Bohemia. Y en el mundo del falangismo de la posguerra y de los últimos años, de las últimas décadas, Ceferino Maestú arrastraba una aureola de santo. Yo diría de santo del portal, como dicen en la España del Sur, pero un poco así, efectivamente. Un santo laico, falangista de camisa azul, se quitó con la camisa azul a finales de los 60 y no se la puso más que 30 años más tarde, tras la caída del muro. Es la realidad. No creo que sus devotos que me estén escuchando me lo puedan replicar, ¿no? Ceferino Maestú dio la estacada al FES, donde yo milité durante 3 años. Cuando yo entré, él ya no estaba, pero la aureola del fundador estaba omnipresente. Y siempre me pregunté si su partida no había sido el fruto de una especie de compromiso o de transacción con el que empuñaría las riendas del mando del FES a partir de entonces, Wilfredo Illes. En el plan de decirse, bueno, yo me voy a la izquierda, que es nuestro destino natural, donde el corazón no nos lleva, y tú a estos ingenuos falangistas o fascistas pues les vas preparando para dar el paso. Y bueno, y creo que
si una especie de acuerdo así de ese tipo pues nos explica mucho de la posterior trayectoria del FES y de muchos de sus miembros que acabaron en la izquierda, ¿no? Al hilo de sucesivas rupturas o sin rupturas, pero una gran mayoría de ellos acabaron en la izquierda, socialista, incluso comunista, incluso de extrema izquierda. O sea que Ceferino Maeztu pues estuvo muchos años olvidado de la camisa azul y de la falange y de José Antonio y todo lo que de lejos o de cerca se pudiera asociarse con todo ello. Y luego más tarde, mucho más tarde, vivía yo ya en Bélgica, cayó en mis manos una memoria del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, que arrastraba una trayectoria familiar de derechas cuando la guerra civil, una familia del Requeté, en la provincia de Cádiz, rara avis. Y bueno, en aquella zona de España tan dominada por la izquierda en vísperas del estallido de la guerra civil. Y en el libro de memorias de Carlos Castilla del Pino leí yo que al padre SIC de Ceferino Maeztu, Antonio Maeztu Novoa, le fusilaron sobre la marcha a las tropas marroquíes al comienzo de la guerra en San Roque, provincia de Cádiz. Caí del tiesto, nunca había oído nada de eso, pero Carlos Castilla del Pino no decía la verdad completa de la personalidad y de la personalidad y de la trayectoria familiar de Ceferino Maeztu, porque solo mucho más tarde acabé enterándome que el padre de Ceferino Maeztu, Antonio Maeztu Novoa, había sido gobernador civil, uno de esos gobernadores civiles de Quitaipón, de los meses que siguieron al triunfo del Frente Popular en Huelva. Es decir, gobernador civil de Izquierda Republicana y en un ambiente de guerra civil larvada como era ya en los meses que precedieron al estallido de la guerra tras el triunfo del Frente Popular en toda la zona del sur de España, en Andalucía. Y por las razones que fuera, al estallar el alzamiento, el padre Ceferino Maeztu sintió la necesidad de huir y con tan mala suerte que cayó en manos de las tropas marroquíes que estaban en plena avanzada y bueno, y fue víctima de un fusilamiento sobre la marcha, sumario, una ejecución sumaria de ley de guerra. Creo que se le puede llamar un asesinato. Y a nadie se nos podrá impedir el pensar que con aquella circunstancia tan dramática de la trayectoria de Ceferino Maeztu, que José Antonio para él en realidad, y yo diría que para muchos del FES, pues no fue en realidad más que una coartada que les permitía seguir odiando hasta el final, como fue el caso de él y como estoy seguro que será el caso de muchos de sus discípulos y devotos, seguir odiando hasta el final la figura de Franco, el asesino, entre comillas, de su propio padre. A nadie se nos podrá impedir el pensar. Como quiera que sea, yo a Ceferino Maeztu, a su íntimo amigo y sucesor en la jefatura del FES, Sigfredo Illers, y a otra figura del falangismo de izquierdas, por llamarlo así, de Cataluña, Roberto Ferruz, a los tres les hago responsables del entierro de tercera además, del legado y de la herencia ideológica y espiritual del movimiento falangista y nacional sindicalista en la posguerra. Y como se ve claramente y palpablemente hoy día, un movimiento prácticamente desaparecido en vías de extinción, podía haber sido muy distinto,
si no hubiera habido ese sectarismo, ese rencor inextinguible hacia el 18 de julio, hacia la figura de Franco y hacia todos los falangistas que siguieron fieles al régimen, se podía haber hecho algo serio. Es decir, como lo hicieron los del Frente Nacional en Francia, como lo hicieron incluso los neofascistas en Italia, hasta un determinado momento, por lo menos, con la Alianza Nazionale. Pero en España nada. Podíamos haber hecho entre todos, jóvenes y viejos, los José Antonianos puros y los francofalangistas impuros, todos juntos en unión. Y yo incluso, aunque se pueda decir que yo estaba en el extranjero, expatriado, es cierto que lo estaba, pero hoy pienso que en una situación así, pues hubiera favorecido mi vuelta psicológicamente, mi vuelta a España. Nada fue posible. Tierra quemada. Y yo les echo la culpa, ya digo, ese rencor inextinguible, que en definitiva es el fruto de una memoria histórica de vencidos de la guerra civil, que traduce la realidad sociológica de la mayor parte de los falangistas puros, y en concreto del FES, en el que yo milité, como digo, 3 años, y del que me fui sin que nadie me echase. Fui por mi propia decisión. Por cierto que no les digo todo esto sin acrimonia. Os de buen recuerdo en los 3 años que estuve con ellos, a pesar de tratarse en mi caso de alguien que venía de un medio social, que era el de las casas militares de aviación, donde yo crecí, jefes y oficiales del Ejército del Aire. A pesar de eso, los del FES, hijos de rojos en su mayoría, me acogieron durante 3 años y me brindaron camaradería y amistad. No lo niego y nunca lo negué y nunca lo olvidé. Pero la historia es la que es. Y la historia nos dice que el FES fue efectivamente en general lo que se da en llamar la franja de izquierdas, el fruto de un frente de juventudes en el que se acabó convirtiendo en un refugio de rojos, como decía Francisco Umbral en una de sus novelas sobre la guerra civil, Madrid 1940. Después de la guerra, el Frente de Juventudes se convirtió en un refugio de rojos escarmentados que venían al Frente de Juventudes en busca de ventajas materiales y en busca de comer, simplemente, por decirlo crudamente. Lo digo sin acrimonia, la historia es la que es. Y por eso pues pienso que la muerte de Zeferino Mastú se merecía esta necrológica, digamos, incorrecta. Descanse en paz Zeferino Mastú y descansemos todos. Sin acrimonia, ya digo. Bueno, pues termino este cuaderno de a bordo, que habrá sido hoy un poco más breve por razones técnicas de lo habitual, con un mensaje de esperanza y optimismo, un mensaje de Navidad. Y aprovecho para daros una buena noticia de mi blog, y es como ya sabréis, que acabo de iniciar hace pocos días un nuevo blog hermano de este en francés, y que en cosa de pocos días ha dado un repunte de visitas muy importante, que hace que a partir de ahora pues lo vea ya anunciado en la primera página de Google en francés. Y lo pensé mucho antes de tomar la decisión de esta opción bilingüe, pero bueno, 30 años llevo viviendo en Bélgica, mayormente utilizando el francés como la lengua de la vida cotidiana, y pienso que es una forma de hacer, una forma de levantar un puente entre España y el mundo de la francofonía. Son dos mundos vecinos y hijos de la misma civilización europea, hijos de la misma memoria.
Buenas tardes, amigos y amigas.